Joaquín Lavín, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Connie. Buenas noches, Joaquín. Hace muy poco rato el presidente de la República anunció la decisión, aunque no es solamente del Ejecutivo, de posponer las elecciones 5 semanas, al 15 y 16 de mayo. ¿Está de acuerdo con esa medida? Sí, estoy de acuerdo, porque en el fondo creo que, ustedes lo acaban de ver, estamos en un momento muy complejo de la pandemia, en que la segunda ola a nivel nacional está siendo mayor que la primera ola. No es solo un tema de la región metropolitana, es un tema simultáneo de todo Chile, por tanto las camas UCI están llegando a un nivel tope. Y claro, pensar que estamos haciendo un sacrificio tan grande por parte de la población, con los costos económicos, emocionales, que significa un fin de semana además sin permiso, endurecido, y todo eso para después volver a juntarnos el 10 y 11 de abril en una elección, es difícil de entender. Entonces yo creo que está bien que se postergue la elección. Siempre hemos dicho que lo sanitario debe primar por sobre lo económico y también por sobre lo político. Sé que hay que conjugar las cosas, pero lo sanitario manda. Entonces, si yo tengo un comité de expertos que dice unánimemente hay que postergar la elección, creo que lo razonable es postergar la elección. Sé que tiene una serie de complejidades, habrá que tratar de abordarlas, pero aquí lo sanitario manda y, por tanto, está bien, hay que correr la fecha. Y lo que sí, prepararnos bien para esa nueva fecha, en el sentido de que los vocales ya van a tener las 2 dosis de vacuna. Nosotros en Las Condes, por ejemplo, en todas partes de Chile, se han vacunado vocales la semana pasada con primera dosis. Van a alcanzar, porque son 28 días para la segunda dosis, por tanto van a estar todos vacunados. Hay algunos que dicen, hagamos la elección en 3 días. Todo puede ser, es momento de innovar en ese tipo de fórmulas. Entonces preparémonos bien para hacerla con todas las condiciones sanitarias mejoradas y ojalá con un menor nivel de contagios el 15 y 16 de mayo. ¿Llega tarde el gobierno con su decisión anunciada recién hoy día, cuando estamos a nada de las elecciones del 10 y el 11 de abril, Joaquín? Es que yo creo que estas son decisiones, Connie, que tú tienes que tomar sobre la marcha, porque en el fondo había varios... Primero llevamos 4 días sobre los 7.000, sabíamos que venía este pic, por eso mi pregunta es si esta decisión se debería haber tomado antes. Yo creo que se hablaba de mañana, 29 de marzo, como la fecha tope para tomar una decisión así, porque tiene que ser una reforma constitucional, entiendo, sí. Y por tanto requiere una tramitación de 4 o 5 días, si es que se hace muy rápido. Entonces creo que se está tomando la decisión en el momento ya, digamos, final, pero es la decisión que corresponde. Es bien difícil anticipar la evolución de los contagios. Ustedes tienen aquí a los expertos máximos y para ellos también es difícil. Joaquín Lavín, en Las Condes puntualmente mirábamos las cifras de trazabilidad y no tiene buenos rendimientos. Hemos visto los lugares de vacunación que funciona súper bien, muy bien organizado, pero en trazabilidad entiendo que ustedes está entre las 5 comunas con peor trazabilidad de Chile. ¿Cómo lo explica usted teniendo todos los recursos que tienen Las Condes? Básicamente tiene que ver con lo que dijo el doctor Ugarte recién, que es que uno de los problemas más graves que hemos tenido es de todo Chile, quizás en Las Condes se acentúa, pero en varias comunas. La gente no quiere decir quiénes han sido sus contactos estrechos. Todo indica, porque la experiencia internacional así lo muestra, que una persona que está contagiada y que sabe, después del resultado del PCR, 2 o 3 días después, ya ha estado con 3, 4, 5 personas. Puede ser que haya sido menos, pero en general es 3, 4, 5 o más personas. Entonces, cuando alguien dice, mira, no, no alcanza el promedio, en nuestro caso, y en Chile creo, a 2 personas, 1,9. O sea, cada persona dice, ¿con quién has estado tú en los últimos, no sé, X días? Con este y con nadie más. No puede ser. Porque existe un tema que es que la gente piensa que cuando yo digo que tal persona fue mi contacto estrecho, le causa un daño. Le causa un daño porque esa persona va a tener que ir a cuarentena, va a tener que dejar de trabajar, le puedo causar un perjuicio económico. Entonces las personas tienden a esconder sus contactos estrechos. Ese es un problema grave. ¿Y por qué serio. pasa eso en Las Condes más que en otras comunas? No, sí que estamos hablando de promedios muy similares. Es muy parecido, digámoslo así. Es un problema nacional. Y obviamente es nacional porque en el caso de Chile, el promedio de contacto estrecho es inferior al que señala la gente de los otros países. O sea, las personas no cuentan la verdad, porque dicen, si yo digo que tal fue contacto estrecho, le voy a causar un daño. Pero en realidad, al no contar la verdad, nos están causando un daño a todos, y un daño mayor. Joaquín, ¿qué nota le pone al gobierno en su combate en su manejo contra la pandemia?
Yo le pondría un 5, en el sentido de que ¿Por qué? es un promedio, porque la vacunación es un 7. La vacunación tira para arriba la nota. ¿Qué es lo que ha fallado? Al principio de la pandemia yo diría que la nota fue mala en el sentido de que hubo una rivalidad, Ministerio de Salud, municipio, Ministerio de Salud, alcaldes. En circunstancias que la vacunación ha sido exitosa en gran medida porque hemos trabajado juntos, gobierno central y municipio. Y por tanto la vacunación ha sido descentralizada, rápida, con alcaldes que se están sacando la mugre para que la experiencia de la vacunación sea una experiencia grata, digámoslo así, para el vecino, más que un solo pinchazo. Pienso que muchos adultos mayores es la primera oportunidad que socializan cuando van a la primera dosis. Ya, eso es lo que ha hecho bien el gobierno, pero básicamente gracias a los alcaldes, según lo que uno escucha de sus palabras. ¿Pero qué es lo que ha hecho mal el gobierno? No quiero... ¿Para qué vamos a ir a eso? De repente, obviamente, que cuando las cuarentenas dinámicas al comienzo no resultaron bien. Está claro. ¿Por qué? Porque la movilidad intercomunas siguió siendo muy, muy alta. Después vino todos los bloques de comunas que han funcionado bastante mejor. En fin, hemos pasado tantas cosas, es un problema de todos los países, Connie. Entonces, no es un problema de este gobierno. Le habría pasado a cualquier gobierno y le ha pasado a todos los gobiernos de todos los países con diferentes signos. ¿Usted qué estima que no ha hecho bien el gobierno en el manejo general de la pandemia, ya sea lo sanitario, lo social, lo económico? ¿Qué es lo que usted corrige o qué quisiera corregir? No, yo creo que de repente los mensajes tienen que ser más drásticos. Hay mensajes que de repente son contradictorios porque de repente se dice, oye, vamos a cerrar esto, pero después, bueno, no, pero en realidad vamos a cerrar esto, pero no tanto, sino que vamos a abrir esto. Yo sé que es difícil y sé que tú tienes que tratar de conjugar ciertas cosas que tienen problemas. Y los problemas económicos derivados de la pandemia creo que han sido los más complejos. Y ahí siento también que el gobierno ha estado al debe en el sentido de que las ayudas no han sido lo suficientemente universales como deberían ser. Hablando de las ayudas, usted fue de alguna manera crítico al último anuncio del paquete de ayudas del gobierno. ¿Por qué? ¿Qué le faltó? Yo encuentro que el último paquete de ayudas, digamos, es bastante mejor que los anteriores. ¿Pero? Se han flexibilizado requisitos, pero creo que creo que el enfoque hoy día debería ser distinto. ¿En qué sentido? Que es un problema primero de que Chile ha cambiado. Chile hoy día ya no es un país en que tú tengas que focalizar. Obviamente que hay un porcentaje de pobreza en que tienes que poner más recursos, pero Chile se transformó en un país de clase media, digámoslo así, en que las personas quieren ser tratadas igual. Entonces, cuando tú le dices a una persona, oiga, usted, como no ha perdido su trabajo y como sigue ganando el mismo sueldo, por tanto, usted quiere decir que, entre comillas, no está mal y por tanto no es sujeto de ayuda, eso creo que es equivocado. ¿Qué haría usted si tuviera la moneda? ¿Por qué es equivocado? Porque hoy día las familias chilenas, y es parte de este Chile nuevo, son verdaderas pymes, o sea, verdaderas unidades económicas en sus redes de apoyo y en lo económico. O sea, ¿cuántas veces me ha tocado ver a mí, no sé, la abuelita que saca un crédito en la caja X para comprar un computador para que su nieto pueda seguir las clases online? Yo lo veo todos los días esto. Entonces la abuelita se endeuda. ¿Usted cree que es mejor anunciar entonces una renta universal para todos? Por eso, un segundo. Entonces, cuando tú dices, como tú sigues en tu pega y como tú tienes el mismo sueldo, comillas, no estás mal, no te ayudo, creo que eso es equivocado, es un error. Esa persona requiere ayuda igual porque él está ayudando al resto de su familia. Para algunos... Por lo tanto, en este Chile nuevo, más de clase media, más universal, en que nosotros queremos ser tratados todos de la misma forma, y además en momentos de pandemia, tú tienes que tener ayudas más universales. Y las políticas sociales chilenas, y todos hemos sido parte de esa política social, y yo también, durante todos estos años, no están diseñadas para apoyar a la clase media, están diseñadas para la focalización. Y eso no es lo correcto en este minuto. Para algunos, vamos a entrar luego con los números, las propuestas suyas son las propuestas del populismo. No sé qué contesta eso, vamos a hacer una pausa y a la vuelta entramos en ese tema. ¿Le parece, Joaquín Lavín? Pausa y volvemos en Estado Nacional. Ya estamos de vuelta en Estado Nacional, habíamos planteado a Joaquín Lavín esto que lo tildaron desde Evópoli de populista. Y la pregunta es ¿por qué? Si usted dice que hay que hacer con los fondos de cesantía, del Seguro de Cesantía Solidario, hay que hacer esta repartición universal, la necesite o no la necesite, haya perdido el trabajo o no haya perdido el trabajo, que si fuese universal completamente, la cuenta es que con los 400.000 pesos mínimos que usted plantea,
se necesitarían 4.100 millones y el Fondo Solidario tiene en este momento 3.500. Quedaría deficitario el Fondo Solidario, Joaquín Lavín. ¿Es razonable hacer eso? Lo primero, Matías, es que la propuesta es seria, no es populista. Y hay un grupo de economistas detrás que le ha trabajado y creo que además es propio de un candidato presidencial, como es mi caso, hacer propuestas que estén arriba de la mesa. Yo no estoy diciendo, mira, esto es lo que hay que hacer 100%. Es una propuesta que está arriba de la mesa, que hay otras también. Yo creo que esta es buena, te explico al tiro la razón. Y obviamente puede ser complementada. Siempre se dice aquí, ojalá que fuera el Estado quien entregara los recursos. Que no tuviera que girar la gente a costa de sus fondos de pensiones o de sus propios fondos. Y eso es razonable, pero el Estado hasta ahora no ha ayudado a la clase media en la forma que la clase media necesita ser ayudada. Y por eso han surgido otras alternativas, como los retiros del 10% y todo eso. Y aquí hay otra opción, una opción distinta que hasta ahora nadie había planteado. Pero que igual de irresponsable que el 10%, según dicen desde su sector. Primero, porque sacarle la plata al bolsillo a los trabajadores. Eso de irresponsable o no irresponsable... Estoy citando lo que dijeron desde Evópolis. Yo creo que son cosas que se dicen a la luz de una campaña. A mí no me gusta usar ese tipo de palabras respecto a los otros candidatos, no lo voy a usar nunca. A mí me gusta hacer mis propias propuestas. El propio gobierno, este gobierno, presentó el proyecto del segundo retiro del 10%. Entonces, bueno, pero ya. Contra la espada y la pared. Ya, está bien. Usted no está contra la espada y la pared y propone, con lo que viene en pandemia, con los problemas sociales, probablemente con un problema de cesantía importante de aquí en adelante, usted plantea que los fondos queden desprovistos queden deficitarios. ¿Cómo voy a plantear eso, Matías? Costaría 4.100 millones si tiene 3.500. Déjame explicarte. Aquí, en estos fondos de la AFC, hay 12.000 millones de dólares en estos momentos. Que parte son las cuentas individuales de los afiliados y parte es un fondo solidario. En ese fondo solidario, el gobierno acaba de inyectar otros 2.000 millones de dólares. Ahora recién. Momento. Tú me dices, oye, que vamos a dejar a la gente desprotegida ante la pandemia. Hemos tenido la más alta cesantía de los últimos 30 años, la mayor crisis económica en décadas, ley de protección del empleo. ¿Saben ustedes cuántos recursos de esos 12.000 millones de dólares se han gastado en estos momentos de la crisis económica más grande de las últimas 3 décadas? Solo 700. Solo 700. ¿Mi propuesta cuál es? Mi propuesta es la siguiente. Ahí hay 10 millones y medio de personas que tienen cuenta. 10 millones y medio de personas. Bueno, lo que propongo es que las personas puedan retirar en forma garantizada. Si no tienen plata en su cuenta individual, los complementa el Fondo Solidario. 400.000 pesos cada uno. Y el que tiene plata en su cuenta individual puede sacar máximo 1 millón con tope de 50%. En ese caso quedaría 1 millón más de personas con menos de 100.000 pesos, más los 6 millones que ya no tienen. Déjame decirte, esta propuesta mía ocupa la mitad de esos 12.000 millones de dólares. Ocupa alrededor de 6.000. Por tanto, van a quedar otros 6.000 que sirven para cubrir la cesantía de esta pandemia y de otras pandemias más. Y segundo, tiene una ventaja importante respecto a un tercer retiro del 10%. Una ventaja importante. Tiene desventajas también, pero tiene una ventaja importante, que es que hay 3 millones de personas que no podrían sacar nada de su AFP porque ya lo sacaron todo. Entonces, esos 3 millones de personas podrían retirar 0. En cambio, acá, esas 3 millones de personas podrían retirar 400.000 pesos. Joaquín, o sea, lo que yo quiero es tratar de que los parlamentarios de Chile Vamos, por eso esta reunión con Renovación Nacional, con Mario Desbordes, levanten esta alternativa y ojalá la pongan sobre la mesa, la enriquezcan y ojalá el gobierno la termine patrocinando. Pero lo que está en el Congreso en este minuto y que empieza a votarse esta semana son varios proyectos que impulsan el tercer retiro de fondos previsionales. Si usted estuviera en el Congreso, ¿qué votaría? ¿A favor o en contra? Yo votaría a favor de mi proyecto. Ya, pero no le estoy preguntando por eso, le estoy preguntando el proyecto que se va a votar contra del otro, semana. entonces. Te estoy diciendo, por eso, lo que yo aspiro es a que el gobierno, el proyecto del retiro del 10% tiene un problema que va a terminar en el Tribunal Constitucional. Ya, entonces usted votaría en contra de ese si le tocara votar ese Lo que estoy diciendo es que aspiro a que este proyecto, enriquecido por los parlamentarios de Chile Vamos, por Mario Desbordes, por Renovación Nacional, se transforme en un proyecto que el gobierno quiera patrocinar. Deduzco que vota en contra. Eso es lo que creo. Porque en el fondo le permite a 3 millones de personas que acá no van a retirar nada,
sí retirar Ya. 400.000 pesos. Pero hasta hoy, que está domingo a esta hora, ese proyecto todavía no está en el Congreso. Y sí está el otro. Por eso le pregunto, si usted estuviera en el Congreso y le toca votar este miércoles el tercer retiro de fondos provisionales, ¿usted votaría a favor o en contra? Yo votaría por mi proyecto. Ya, en contra de ese votaría. Por Es que- mi proyecto, creo que es mejor. Ya, es y espero que se termine ¿Usted cree, patrocinando. Joaquín Lavín, Pamela Giles dijo que si ella es presidente devolvería el primero, el segundo y el tercer retiro? ¿Usted podría prometer lo mismo a las personas, a los retiros de las AFP? No podría prometer lo mismo. Sí valoro en la propuesta de Pamela Giles el hecho de reconocer el valor de las cuentas individuales. O sea, yo veo que mucha parte de la izquierda dice, no, ni un peso más a la AFP, ni un peso más a la AFP. Ella está diciendo, devolvámosle a las cuentas individuales en las AFP toda la plata que han sacado. Pero es algo que se puede lo hacer. encuentro distinto a lo que están diciendo otras personas de ese sector. ¿Ah? Ahora, sabemos que esas cuentas no son de las AFP, son de las personas. Pero hoy día hay una discusión en que algunos dicen no a la AFP ni un peso más. Ella está diciendo a la AFP devolvámosle 55.000 millones de dólares en las cuentas individuales. Lo encuentro distinto a lo que han dicho los demás. Ahora, es una cantidad de plata tan grande Sí, pues. que nadie está en condiciones de prometer devolverla. Porque eso... ¿Es populista lo que está entonces prometiendo Pamela Giles? No quiero volver a entrar a esos calificativos, porque lo que pasa es que si yo tengo 55.000 millones de dólares, primero no los tengo, ¿ah? Y segundo, tengo tantas prioridades que compiten contra esa. Por ejemplo, la pensión básica universal, que es una gran solución probablemente, cuesta 4.500 millones de dólares. Entonces uno diría, pucha, primero hagamos la pensión básica universal. Joaquín. Tenemos el problema de la delincuencia, la Araucanía, las policías, hay que gastar recursos. Hay demasiadas cosas que hay que hacer con esas plata. Joaquín, nos quedan muy pocos minutos y yo no quiero dejar pasar lo que ocurrió ayer a nuestros compañeros en la Araucanía. Usted puso un Twitter ahí que daba apoyo, pero hacía un tema, un punto político al respecto. ¿Qué pasa en un lugar donde hay caminos donde no se puede circular porque uno puede ser baleado? Entiendo que al atentado de Televisión Nacional de ayer hubo uno una hora antes a un carabinero ahí en Terúa. Por lo tanto, hay un sector del país que está sin un Estado de Derecho en lo cual uno pueda confiar que lo cuidan. Usted quiere ser presidente, según las encuestas tiene una alta probabilidad de serlo. ¿Cómo enfrentaría usted una situación como esa? Bueno, el tema de la Araucanía, Matías, y muy rápido, es una moneda de dos caras, yo lo he dicho. ¿Ah? O sea, no es solamente un problema de orden público y de pobreza. Y siempre los gobiernos, y particularmente los de centro derecha, lo han tratado así, un problema de orden público y de pobreza. No, es un problema de orden público, de pobreza, pero un problema histórico, político y cultural, que tiene dos caras. Uno es la cara de la violencia, y obviamente que es lo que hay que tratar de tener hoy día, pero una segunda cara es que el pueblo mapuche requiere un reconocimiento a su cultura, a su historia, y ese reconocimiento va a tener que significar no solamente escaños reservados en la Convención Constitucional, sino que escaños reservados en el Congreso, y muchas otras cosas más probablemente, como lo han hecho otros países en el mundo que han sorteado este problema. Ahora, en el corto plazo, obviamente que hay un tema de violencia. Yo lamento mucho, porque sé que la gente de la Araucanía se revela frente a esto, que este tema llega como así fuerte cuando le pasa a un santiaguino algo. Yo leí hoy día la entrevista, salía del Mercurio, a Carolina García, es conmovedora, de cómo a ella le quemaron la casa, cómo a ella le pusieron la pistola a las 6 de la mañana, cómo la despertaron encapuchados. Entonces tú dices, la fiebre hay que bajarla ya. Y eso requiere, ¿cómo? No puede ser, hoy día no hay inteligencia policial. Hoy día los carabineros no tienen los elementos. Pero usted en los su carros tuit- blindados se los presta el ejército. en su tuit, Muchos de Joaquín- ellos están malos. No tienen los drones, no tienen, no tienen los helicópteros para sacar a 15 ¿Tiene personas de voluntad? un lugar. ¿Este gobierno tiene voluntad de parar las acciones de violencia del último tiempo? Yo me imagino que sí, que tiene voluntad, pero no la ha podido parar. Pero usted Y dice en su sucesivos tuit... ministros del Interior van a la Araucanía y dicen, mira, aquí va a haber un antes y un después, y no hay un antes y un Ya, después, sigue pero todo usted en igual. su tuit dice lo siguiente, debemos entregarle respaldo político a las policías. Sí. ¿Este gobierno le ha dado ese respaldo político a las policías para que actúen y detengan la violencia o no? Creo que hay que darle mucho más respaldo político. Y no solo respaldo político, respaldo económico. O sea, hay que primero decirle a la policía, desígneme a las personas de élite que ustedes tienen en inteligencia y en la parte operativa, y eso destínenla a la Araucanía, y no la estén cambiando a cada rato. Déjenla ahí 3 años. La rotación es terrible para esto. Este es un problema que no se va a solucionar de un día para otro. Segundo, hay que decirle, hagan inteligencia de verdad. Y si es necesario llamar a la oposición y llegar a acuerdos respecto a eso, hagámoslo. Y 3, la modernización y el equipamiento de los policías es súper deficiente en esa zona. Totalmente deficiente. ¿Usted cree que drones este con gobierno- visión nocturna son poquísimas.
Los autos están todos malos. Usted dice, Entonces, los ministros de Interior van a la zona, ahora último, ¿cierto?, el ministro Delgado, de su partido. ¿Usted cree que en ese intento el gobierno ha fallado, ha fracasado en su intento por detener la violencia en la Araucanía? Y en la zona de Arauco. Pero si porque eso salta a la vista. Obvio que ha fracasado. Ahora ha fracasado este gobierno, el anterior gobierno, el anterior al anterior gobierno. El Estado de Chile no existe en gran parte de la región de la Araucanía. No existe. Si recuerda que ni siquiera pudieron ir a tomar el censo en algunas partes. Mira lo que fue el operativo de la PDI en Temucuicui. No existe. Y eso obviamente es gravísimo y nosotros tenemos que, como que de repente pasa algo y lo olvidamos, pasa algo y lo olvidamos. No puede ser eso. Joaquín, ¿y la oposición relativiza la violencia que allí ocurre? Por supuesto que la relativiza, porque de repente les cuesta hablar de la palabra terrorismo. ¿Qué fue lo que sufrió Iván Núñez y su camarógrafo? Que entiendo perdió la visión de un ojo. Esteban Sánchez. ¿Qué fue lo que sufrió? Un atentado terrorista. Y ustedes mostraron cómo quedó la camioneta. Eso es un atentado terrorista. ¿Qué tienen que ver ellos? Ahí, nada. Venían de un trabajo periodístico. Es algo destinado a causar terror. Eso es terrorismo. Ahora, no es solo el tema no quiero decirlo porque aquí hay temas, puede ser tema de narcotráfico, puede ser tema de robo de madera. No, hay gente que se aprovecha de la causa mapuche para otras cosas y para otros negocios que están detrás. O sea, el tema es mucho más complejo. Joaquín Lavín, Muchas candidato gracias. presidencial, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias, en Joaquín. Muy esta buenas sesión. noches. Gracias a ustedes.